Hola, espero estén muy bien. Y bueno, ahora traigo un video que pues ya quise hacer desde hace rato. Este tema del que voy a hablar lo podría abordar de muchas formas posibles, pero pues ni durante mi proceso de investigación y de creación encontré un dato que me pareció muy interesante mencionar. Es algo que no se habla mucho y más adelante entenderán por qué quizás no se habla mucho de este tema. Bueno, en parte también no se habla mucho de este tema porque es algo que se está investigando relativamente hace poco, es algo que no es tan antiguo, o sea, es algo reciente, pero bueno, de todas formas considero que es muy importante, bueno, muy interesante y bueno, ya porque si no, ya me di cuenta que yo me enredo muy fácilmente. El tema o el dato del que les quiero compartir es el posible fraude de Duchamp. Bueno, les voy a explicar brevemente por si no están familiarizados con el tema de Duchamp. Supuestamente Duchamp se lo considera el padre del arte conceptual porque él fue el primero en exponer un urinal como obra de arte y él decía que es arte todo lo que el artista diga, básicamente, o sea que ya por el simple hecho de sacar un objeto de su contexto, digamos, de descontextualizarlo de alguna manera y ponerlo en el contexto artístico, ya por eso ya se considera arte. A grandes rasgos, eso es lo que se dice que hizo Duchamp con esta obra. Y por cierto, solo para aclararlo, el video que están viendo de la pintura del urinal es mío, bueno, yo lo pinté, digo, solo lo aclaro por cualquier cuestión de copyright o de lo que sea, el video es mío, bueno, yo soy el que está pintando y la cuestión es que se ha estudiado y se ha analizado y se está llegando a la conclusión de que es muy probable que la fuente, la obra, no fue realmente de Duchamp. Él ni siquiera tuvo la idea o el concepto, es decir, bueno, esto es algo muy irónico por lo que les mencionaba, ¿no? De que se considera que él es el autor o el padre del arte conceptual, pero en realidad parece que se apropió de la obra de Elsa von, no sé pronunciar ese nombre. Elsa fue una pintora, escultora y poeta alemana. La principal prueba de que ella es una de las pruebas, digamos, más relevantes o más clara de que ella fue la autora de La Fuente es una carta emitida por el mismo Duchamp en la que básicamente describe que él no fue quien mandó el urinal para que lo expusieran en la Sociedad de Artistas Independientes, sino que lo mandó una amiga con el seudónimo de R. Muth. Y pues también se ha comprobado o también se ha estudiado que este seudónimo lo usó Elsa durante un tiempo. Hay otras pruebas que sugieren o dan a entender que Duchamp no fue el verdadero autor de La Fuente. También, por ejemplo, es la supuesta tienda donde Duchamp compró el urinal, al parecer no existe, o sea, en esa tienda no vendían, en específico ese modelo, ese tipo de urinal no lo vendían, y de hecho creo que ni siquiera vendían urinales o bueno, algo así. Es decir, no sé si, la verdad no me queda claro si la tienda sí era de urinales, pero no vendían el modelo que se expuso o la tienda era de otra cosa, eso la verdad no se especifica muy bien. Pero bueno, el punto es que bueno, la tienda en la que se dice que Duchamp consiguió el urinal, pues realmente, o sea, no hay prueba de que ahí lo vendían. Pero bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se provocó toda esta confusión? Bueno, pues porque Duchamp era uno de los jueces, formaba parte del jurado de la Sociedad de Artistas Independientes. Él fue quien expuso el urinal, por lo que yo tengo entendido. Entonces Duchamp nunca dijo que esta obra era de su amiga o nada, o sea, simplemente básicamente se apropió de su trabajo y dijo que él, o bueno, tal vez no lo dijo explícitamente, pero pues como que daba a entender que era una obra de él, una obra hecha por él. Por eso, principalmente por eso se causó esta confusión. Y bueno, otra de las razones por las que yo también creo que todo esto es cierto, si te pones a investigar un poco sobre la vida y la obra de Elsa, te puedes dar cuenta de que el urinal resuena más con ella que con Duchamp, es decir, concuerda más con la carrera y con el tipo de arte que hacía Elsa. Por ejemplo, ella ya había hecho una escultura con una tubería también. En un libro escrito por John Hicks, él menciona que pues Elsa ya había convertido objetos cotidianos en arte mucho antes de lo que hizo Duchamp con la famosa fuente.
También creo que me faltó decir que se conocieron, en un momento se conocieron ellos dos, Duchamp y Elsa. Varias personas dicen que no se le da el reconocimiento a Elsa solo por el hecho de ser mujer, lo cual creo que puede ser cierto, pero yo no creo que sea el único factor. Yo también creo que quizás no quiso darle el reconocimiento a Elsa porque era una artista, pues digamos, de bajos recursos, era una artista humilde, por así decirlo. Siempre, bueno, yo por lo que tengo entendido siempre vivió en la pobreza, siempre, bueno, quizás no en la calle, no sé si en la calle, pero pues sí vivió, digamos, una vida bastante sencilla, ¿no? Se podría decir una vida sencilla. Bueno, quizás ya en otro video hablaré más a detalle sobre su vida, quizás, no lo sé, pero bueno, y todo esto me hizo pensar, ¿no? Que lamentablemente en el sistema artístico no se valora realmente el arte, sino al artista. Se valora más al artista, pero no al artista como persona, sino se valora más al artista por su estatus, por si es amigo del político, que si es amigo de no sé quién, que si tiene reconocimiento, que sobre todo si el artista tiene contactos, ¿no? Si es amigo o si es conocido o qué sé yo de algún político, de alguien en el gobierno, ¿no? Eso se valora más que la obra artística. De hecho, también este tema, ahorita me estaba acordando que también vi otro video en el que un experto en este tema del arte bueno, supuestamente él estudia el arte contemporáneo, pero bueno, el arte conceptual es una corriente del arte contemporáneo, y bueno, ya también eso lo explicaré en otro video. El punto es que este experto dice que, bueno, él menciona para que una obra sea reconocida como arte, o sea, una obra conceptual, específicamente de arte conceptual, sea considerada arte, tiene que ser valorada por ciertas personas que controlan el mercado o el sistema del arte, no sé, ya sea curadores o este tipo de gente que exhibe las obras en los museos, o digamos que tiene cierta reputación, ¿no? en el mundo artístico. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, bueno, lo que estoy comentando, que entonces el arte ya no se trata de crear arte, sino ya es más bien pues como a ver quién tiene más reconocimiento, o ya se vuelve como en una competencia, ¿no? En otra cosa que, bueno, a mí personalmente no me gusta. Y ojo, yo no estoy diciendo con todo esto que lo que quiero decir no es que estoy en contra de Duchamp o que Duchamp es el peor estafador del mundo o algo así. No, o sea, digo, sí dije que al principio dije que era como el fraude de Duchamp. Bueno, porque realmente yo considero que es un fraude, porque se apropió del trabajo de su amiga, o supuestamente eran amigos, pero el punto es que pues no fue honesto y al parecer pues por alguna razón no le dio el reconocimiento a su amiga. No sé por qué. Bueno, supongo que como vio que tuvo mucho impacto y mucho éxito esa pieza, pues a lo mejor por eso dijo, de aquí soy, y se apropió, tal vez por eso, no sé, o sea, ciencia cierta no sé, pero bueno, el punto es que con esto no estoy tratando de decir que Duchamp es el peor artista del mundo o algo así. Creo que me parecía interesante exponer este dato porque, vaya, es algo que también sustenta algo que yo ya llevo pensando desde hace rato. Lamentablemente el mercado del arte pues se ha vuelto pues como cualquier negocio, ¿no? O sea, creo que esto es un ejemplo de que ya ahora en el mercado del arte, como decía, ya no importa tanto tu técnica, o ya no importa tanto el arte, las obras que hagas, o bueno, la obra que haga un artista, sino más bien lo que importa es si tenía algún conocido que fuera político o que estuviera dentro del mundo artístico, o sea, que fuera un artista más reconocido. O sea, ahora importa más ese tipo de cosas, y ahora, como cualquier negocio, lamentablemente ya lo único que importa pues es el dinero, ¿no? ¿Qué tanto dinero puedes sacarle al arte? Y pues, ya para mí eso se vuelve algo desagradable. Y digo, o sea, yo tampoco estoy en contra de vender cuadros, o sea, yo no estoy en contra de que se haga dinero con el arte, pero no sé, me parece que se ha perdido, como ahora ya se ha vuelto como cualquier negocio, ya no tiene nada de especial. Yo estoy hablando del arte pictórico, es decir, de la pintura. Específicamente de la pintura, porque claro que también depende de qué tipo de arte estemos hablando. Y bueno, yo todo esto lo comento desde el punto de vista pictórico o de la pintura, porque pues yo me dedico a esto. Bueno,
no es que sea profesional, pero pues vaya, es algo que me gusta mucho y es algo que de verdad me gusta, me apasiona mucho. Y, o sea, no lo digo de dientes para afuera, pero bueno, entonces mi punto con este video y con esto que les quería compartir, ¿no? Con todo este tema de Duchamp y todo esto es que, pues eso, que lamentablemente el mercado artístico ya no tiene ningún valor o ya no es especial, al menos para mí. Ahora solo se trata de vender y ahora solo se trata de quién tiene más reconocimiento o de que si eres amigo de un artista o un político o alguien que tenga renombre. Ahora eso es lo más importante en el mundo artístico. Bueno, y claro, todo esto también me parece lamentable, no solo porque se hace menos especial el mundo del arte, sino también creo que es lamentable porque se le quitan muchas oportunidades a muchos artistas solo porque no conocen a un artista famoso o porque, como en el caso de Elsa, que son artistas que no viven en una mansión o no viven en un departamento en Nueva York, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llega el video y si llegaste hasta aquí, pues también te lo agradezco y también estoy abierto para que comenten todas sus opiniones y bueno, si es que comentan voy a leer sus opiniones y pues gracias